Hola, bienvenido a un video más de Aprende Inglés Fácilmente. En este video vamos a hablar de la voz pasiva y de cómo se convierte una frase en voz activa a voz pasiva. Si estás viendo este video, asumo yo que ya llegaste al capítulo del libro donde se ve este tema. Es importante porque ya deberías tener un poco de conocimiento en el manejo de los verbos y en el uso del verbo to be en los diferentes tiempos. De cualquier manera, voy a empezar describiendo cómo se hace una oración en voz activa y voy a explicar un par de detalles, pero sí sería más fácil si ya hubieras leído un poco del libro. Para hacer una oración en voz activa necesito, como siempre, un sujeto y un predicado. En el sujeto voy a tener a mi pronombre o mi sustantivo, necesito además un verbo y lo puedo poner en el tiempo que yo quiera. Y después un complemento. Ese complemento puede ser una persona, un sustantivo, un adverbio, una preposición, un adjetivo. Puedo poner lo que yo quiera, depende de lo que quiera decir. Por ejemplo, yo estoy contento. Sería yo como pronombre en la primera parte. Estoy como verbo en presente con el verbo to be. Y contento como un adjetivo. O podría decir yo la besé a ella, etcétera. Lo importante es tener los componentes de la oración. Vamos a poner unos ejemplos. I kiss. Si digo una persona, esa persona, como aprendimos, debo ponerla con su pronombre como objeto, porque viene después del verbo. Entonces tendría que ser her. I kiss her. Otro ejemplo podría ser all my friends will tell me algo. Me dirán algo mis amigos. An auditor has evaluated them. Un auditor los ha evaluado. Estoy poniendo verbos en tres tiempos diferentes. Estoy hablando de un beso, el verbo es besar, en pasado. Aquí tengo el verbo tell, decir, en futuro. Y aquí tengo el verbo evaluar, evaluated, en presente perfecto. Puedo decir también otras cosas. En lugar de decir la besé a ella, puedo decir besé a mi perro. O besé suavemente. O muchas veces. O ellos dirán la verdad. O un auditor ha evaluado la situación. Pero bueno, vamos a quedarnos con el primer caso, en donde estábamos hablando de una persona que viene después del verbo y entonces se utiliza como objeto. Ahora vamos a empezar a ver la voz pasiva. Para la voz pasiva es importante el verbo y el complemento. Es decir, no importa mucho quién haya hecho la acción. Lo importante es la acción misma o lo que se transformó con la acción. Si yo quisiera ese último objeto o esa persona ponerla en la parte inicial de mi frase, la voy a convertir en sujeto. Entonces de ser objeto pasa a ser sujeto. Si te fijas, acabo de pasar este bloque para acá. Pero realmente no empezamos nunca o rara vez con una preposición o un adverbio. La estructura es similar, así que de momento vamos a quitarlos de aquí. Y vamos a decir solamente que es importante hablar de la persona o del sustantivo o de lo que pasó en la acción, describir la acción misma. Después vamos a necesitar el verbo. El verbo va a necesitar estar en participio. Y lo vamos a pasar a nuestra estructura de ahí abajo. Luego vamos a necesitar otro verbo para describir el tiempo en el que se hizo la conjugación. Y esto va a ser el verbo to be. Pero vamos a escribir el verbo to be en el mismo tiempo en el que estaba escrita la frase original en voz activa. Y luego vamos a poner un complemento. Si nos enfocamos en la primera frase, estábamos hablando de algo que hicimos con ella. I kissed her, la besé. Entonces vamos a tomar a esa persona y la ponemos ahora como sujeto de nuestra oración pasiva. Como viene de la parte izquierda del verbo, vamos a utilizarla como sujeto. Entonces ponemos she. Luego necesitamos el verbo. El verbo estaba en pasado. El verbo es kiss. Su forma en participio es kissed, porque es un verbo regular. Entonces lo pongo en mi frase. Ahora necesito el verbo to be
en el mismo tiempo en el que estaba ese verbo. Estaba en pasado, entonces le pongo was. She was kissed. Ella fue besada. Esa es la diferencia entre una frase activa y una frase pasiva. En la frase activa yo puedo decir I kissed her, yo la besé. Y es importante quién está ejecutando la acción y sobre quién recae. En la voz pasiva simplemente digo lo que le pasó a ella. She was kissed. El quién, pues no es tan importante. Lo puedo escribir, por ejemplo. Como complemento puedo escribir la preposición by, que significa por. Y puedo mencionar el mismo sujeto que estaba acá, acá, pero tendrá que cambiar ahora como objeto porque viene del lado derecho del verbo. Entonces podría decir, she was kissed by me. Cuando yo hago una oración en voz pasiva, no es tan importante mencionar quién ejecutó la acción. Y a veces ni siquiera interesa decirlo. Por ejemplo, imagínense que está su novio ahí enfrente de ella, no voy a decir que yo la besé. Simplemente digo, alguien la besó. She was kissed. En el segundo ejemplo teníamos all my friends will tell me. Mis amigos me dirán. Si tomo me y lo quiero poner como sujeto de mi oración, lo convierto en I. Luego necesito el verbo. Tenía will tell. Will es el auxiliar para futuro, tell es el verbo decir. Convierto el verbo en participio y lo pongo en mi oración. Luego necesito el verbo to be. En el tiempo en el que estaba originalmente la frase, entonces pongo will be. I will be told. Si quiero decir quién, pues puedo mencionar all my friends o puedo decir them. Esto significaría en activo all my friends will tell me. Mis amigos me dirán, por ejemplo, algo que pasó en la escuela. Y si el maestro me dice, no, es que no te vas a enterar. Sí, ¿cómo no? I will be told. Me dirán, alguien me lo explicará. Quién me lo dice tal vez no es importante. Entonces lo puedo quitar. Y la última frase era, an auditor has evaluated them. Un auditor ha evaluado a ellos, o sea, los ha evaluado. Si esa partícula la paso adelante, se convierte en they. Ahora, evaluated ya estaba en participio, porque esto es presente perfecto, con el auxiliar have y el verbo en participio. Entonces simplemente lo pongo aquí y lo escribo en mi frase. Y luego necesito, en ese tiempo, presente perfecto, el verbo to be. Entonces, como es presente perfecto, utilizo has para las terceras personas y have para todos los demás. Entonces quedaría, they have been evaluated by an auditor. O lo puedo quitar. Bueno, ahora como resumen, necesito mi pronombre o sustantivo y una forma del verbo to be en cualquier tiempo. Un verbo en participio y por ejemplo en presente am, are, is, en pasado was, were, en futuro will be, en presente perfecto has o have been y en pasado perfecto had been. Tengo mis referencias abajo y podemos poner unos ejemplos. Necesito un verbo en participio, por ejemplo hit, golpear, en participio sería golpeado. Ask, preguntar, en participio preguntado. See, ver, seen en participio visto. Understand es entender. Understood, entendido. Así que podemos empezar y puedo decir, I am hit. Estoy golpeado. She is asked. A ella le preguntan, ella es preguntada o interrogada. They are seen o they are understood. Ellos están entendidos o fueron entendidos o son entendidos o son vistos. En pasado, I was y utilizo un verbo en participio. Podemos poner cualquiera.
Por eso es importante que te aprendas las listas, para que tengas una variedad más amplia y no estés limitado a 2 o 3 verbos. She was asked, por ejemplo. They were understood. O I will be, she will be, they will be. En presente perfecto, I have been con el verbo en participio. Yo he sido, preguntado, visto, entendido, golpeado. She has been, lo mismo, golpeada, entendida, preguntada, vista. They have been, ellos han sido, vistos, entendidos, etc. Y en pasado, I had been, yo había sido golpeado, ella había sido vista, ellos habían sido entendidos. Ahora vamos a las preguntas. En presente, vamos a poner palabras y, por ejemplo, is the big dog fed with carrots? ¿Es alimentado el perro con zanahorias? Is Peterson picked up from school? ¿El hijo de Peter es recogido de la escuela? Are your colleagues invited to your party? ¿Están invitados tus colegas a la fiesta? Y para tener todas las opciones que nos da el verbo to be en presente, puedo poner I y sería am I accepted by the best players? Imagínense que juego boliche y los mejores jugadores del lugar donde voy me han aceptado. Bueno, ahora en pasado pondría simplemente la forma que corresponde a cada pronombre. Was I accepted? Was the big dog fed? Was Peterson picked up? O en plural, were your colleagues invited to your party? ¿Fueron invitados tus colegas a la fiesta? O en futuro, por ejemplo, will I be accepted? Will the dog be fed? Will Peterson be picked up? Will your colleagues be invited? O en presente perfecto, have I been accepted? Has the big dog been fed? Has Peterson been picked up? Have your colleagues been invited to your party? La última significaría, ¿han sido invitados tus colegas a la fiesta o a tu fiesta? Y en pasado, had I been accepted? Had the big dog been fed? Had Peterson been picked up? Had your colleagues been invited? Y para hacer frases negativas, pongo otra vez mis pronombres y pongo el verbo, por ejemplo, I am. Le pongo not al auxiliar. She is not, they are not. Y puedo poner un verbo en participio con la terminación ed, por ejemplo, asked. Yo soy preguntado, ella es preguntada, ellos son preguntados o interrogados. Así diríamos en español. O ask también significa pedir. Entonces, a mí me piden, yo soy solicitado para cantar. Si lo pusiéramos en pasado, I was not asked to sing. No fui solicitado para cantar, nadie pidió que cantara. She was not asked to sing, pero de cualquier manera lo hizo. A ella no le pidieron, ella no fue pedida o no fue solicitada para cantar. They were not asked to sing. Y manteniendo la misma estructura, solamente cambio el verbo to be en tiempo y puedo decir cualquier otra cosa. Por ejemplo, I will not be asked. Yo no seré solicitado para cantar. She will not be asked. They will not be asked. Es exactamente lo mismo. Como puedes ver, el inglés es mucho más fácil que el español. No necesito conjugar, no necesito aprender muchas formas. Dependiendo del tiempo, es lo mismo para todos. Por ejemplo, I have not been asked. She has not been asked. They have not been asked. Aquí, como es el verbo have en presente, solamente hay dos versiones, have o has. Y por último, en pasado perfecto tendríamos I had not been, no había sido solicitado para cantar. She had not been asked to sing. A ella no le habían pedido, ella no había sido solicitada para cantar. They had not been asked.
a ellos no les habían sido o no habían sido solicitados para cantar. Y tenemos las referencias. Y con esto terminamos este video. Gracias.